Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con otro video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el comando alter. Nos sirve para modificar objetos, para, digamos, cambiar de nombre a los objetos, por ejemplo, agregar una columna a una tabla o modificar el nombre de una columna en una tabla, o como también modificar el tipo de datos de aquella columna, como también modificar el tamaño de ese tipo de datos, ¿verdad? O de ese dato. Ok, entonces vamos al SQL Server para comenzar a trabajar. Ok, antes quisiera agregar que SQL Server te permite crear o alterar o, digamos, borrar o eliminar objetos de dos maneras. Lo puedes hacer gráficamente o usando código, ¿verdad? Pero nuestro propósito de este lista de reproducción es aprender a Transact SQL, ¿verdad? Entonces todo lo vamos a hacer por código. Entonces en el video pasado nosotros hablamos de cómo crear una tabla y si desplegamos, vamos a tablas, tenemos una tabla que nosotros hemos creado en el video pasado. Dijimos también que cuando tú declaras o creas un objeto de tipo tabla, que por buenas prácticas es recomendable tratar de que los nombres que le vas a dar a tus tablas sean en singular. Ok, en este caso nosotros hemos creado una tabla, pero no está en singular, está en plural, ¿verdad? Ok, entonces esto nos va a servir como ejemplo para usar el comando alt. Entonces vamos con algunos ejemplos de cómo usar el alter. Entonces, comencemos cambiándole o modificando la base de datos. ¿Qué pasa si tú quieres cambiarle el nombre a esta base de datos? Como yo te dije hace un momento, tú puedes hacerlo gráficamente. Clic derecho y rename o renombrar, ¿verdad? Pero el propósito es hacerlo todo en código. Entonces vamos a usar el alter ahorita. Vamos a escribir alter y luego de la palabra clave alter, lo que nosotros tenemos que escribir es lo que tú quieres modificar o alterar, ¿verdad? O sea, qué objeto es lo que tú quieres modificar. En este caso, tú quieres modificar el nombre de qué? De esta base de datos, ¿verdad? Entonces tú tienes que describir qué objeto es. No el nombre, sino el objeto. Entonces estamos hablando de base de datos, de una base de datos, entonces escribimos database, ¿verdad? Entonces estamos alterando una base de datos, ¿ok? Ahora, ¿pero qué base de datos tú quieres alterar? Entonces ahí escribes la base de datos que tú quieres alterar, o sea, el nombre de esa base de datos. Entonces esa base de datos se llama entrenamiento, entonces escribimos entrenamiento, ¿ok? Pero ahí no queda, es por eso que tenemos una rayita roja que nos indica que falta algo, ¿ok? Entonces lo que falta es modificar, nuestro propósito es modificar o cambiarle el nombre a esa base de datos, ¿ok? Entonces vamos a modificar el nombre de esa base de datos. ¿Y cómo hacemos eso? Escribimos otra palabra llamada modify. ¿Y qué es lo que vas a modificar? El nombre. Modify name, ¿ok? Igual al nombre que tú le quieres dar, ¿verdad? En este caso, digamos que le quiero llamar training, ¿ok? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a obtener un mensaje acá abajo que dice la base de datos o el nombre de la base de datos training ha sido seteado, ¿verdad? Entonces, tú hasta el momento ves que todavía está con entrenamiento, pero porque tú tienes que refrescar la base de datos, clic derecho y refresh. O simplemente vas a la base de datos y presionas este botón que también es otro refresh. Entonces ahora si buscamos entrenamiento ya no está porque ha sido renombrada a training. Ok, pero yo quiero llamarla, no quiero que se llame training. Voy a volverlo a su anterior estado que es entrenamiento, ¿verdad? Ok, vamos a cambiar esto, hacerlo inverso nada más. Training, quiero llamarlo ahora nuevamente entrenamiento. Vamos a ejecutar esto y de nuevo tenemos nuestra base de datos con el nombre que teníamos hace un momento. Ok, con la tabla supuestamente está ahí. Ok, entonces ya conocemos cómo modificar el nombre de una base de datos usando el comando alter. Vamos a hacer el mismo procedimiento que es modificar el nombre de una base de datos, pero usando un store procedures, ¿ok? Entonces el store procedures o el procedimiento almacenado que necesitamos para eso es sp-rename. ¿Okay? Tú con este store procedure lo que puedes hacer es cambiar el nombre de esta base de datos, por ejemplo. ¿Pero cómo? Entonces después del nombre del store procedure, que eso tú no lo creas, ¿ah? Ojo, esto tú no lo estás creando. Esto es ya un procedimiento almacenado que ya viene en el SQL Server. ¿Ok? Entonces a continuación, después del store procedure, tú lo que tienes que especificar es el nombre del objeto que tú quieres cambiar. Entonces dijimos que queremos cambiar el nombre de esta base de datos, ¿no? Entonces ahorita se está llamando entrenamiento porque ya lo habíamos modificado. Entonces, entre comillas,
escribimos entrenamiento, cerramos comillas y ahora damos coma y está esperando el nuevo nombre que tú le quieres dar a esa base de datos. Entonces vamos a volver al anterior, training, ¿ok? Training, ¿ok? Entre comillas, perdón, entre comillas también. Y por último, tienes que agregar otra coma y especificar qué tipo de objeto tú estás modificando. Entonces, entre comillas, también ponemos data base. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esto, vamos a tener el mismo resultado. Entonces, ejecutamos y tenemos un resultado exitoso. Entonces, si ahora nosotros vamos a nuestra base de datos y refrescamos, ya no está más entrenamiento, ahora está training. ¿Ok? Pero como yo quería hace rato dejarlo con entrenamiento, entonces vamos a ejecutar este código para dejarlo como entrenamiento. ¿Ok? Entonces, por alguna razón yo no puedo usar este alter, yo no puedo usar esto porque tengo un error para modificar una tabla. Entonces, es por eso que quise comentarle acerca de este procedimiento almacenado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es modificar el nombre de la tabla que tenemos acá. ¿Ok? Ya no quiero que se llame empleados, quiero que se llame empleado. Ok, entonces ponemos ahí y escribimos lo que queremos cambiar, empleados. Cerramos, ponemos el nombre nuevo que queremos darle a esa tabla. Quiero que se llame empleado. Ahora vamos a ejecutar esto. Y listo. Entonces si ahora nosotros refrescamos, actualizamos nuestra carpeta de tablas, ahora ha sido cambiada para empleado. Ahora tenemos esta tabla, ¿verdad? Y esta tabla obviamente tiene columnas. Si vamos a expandir la carpeta columnas, vemos que tenemos 5 columnas. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres agregar una columna nueva a esa tabla? Como yo te dije en un principio, tú todo lo puedes hacer en el SQL Server gráficamente o por código. Obviamente tú puedes ir a clic derecho y pones diseñar. Entonces ahí te aparece otra ventana donde tú puedes agregar acá otra columna. Pero yo no quiero hacer esto, yo quiero hacerlo por código. Entonces, ¿cómo hacemos eso por código? Por ejemplo, si yo quiero agregar ahorita la columna departamento o área donde ese empleado trabaja, entonces lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Alter, ponemos el objeto que queremos modificar, que es una tabla, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama ese objeto? Se llama empleado, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos agregar una columna, nosotros podemos usar la palabra clave add y a continuación escribimos el nombre de la columna que tú quieres agregar. Entonces vamos a llamarla a esta columna departamento, ¿ok? O departamento ID. Y este va a ser digamos de tipo integer, obviamente, porque es un ID, ¿ok? Entonces nosotros damos punto y coma. Otro detalle que yo había pasado por alto esto. Por buenas prácticas se recomienda dejar punto y coma al final, ¿ok? Y si tú no lo dejas punto y coma al final, va a ser igual, no vas a obtener ningún error. Pero solamente te lo digo para que lo tengas presente, ¿ok? Entonces vamos nosotros a ejecutar este código, ¿ok? Tenemos un resultado exitoso. Ahora si nosotros vamos a refrescar esta tabla, vamos a obtener una nueva columna llamada departamento ID. Entonces de esta manera estamos usando el comando alter para el propósito de agregar una nueva columna, ¿ok? Ahora a continuación yo te voy a mostrar cómo modificar el nombre de una columna. Entonces, como ya hace rato te decía, hay procedimientos almacenados que te permiten hacer eso, porque no todo el comando alter lo soluciona. Entonces, para eso vamos a hacer uso de este mismo procedimiento almacenado y vamos a hacerlo de esta manera. Execute, ya vamos al procedimiento almacenado sp rename y ahora vamos a especificar el objeto a lo que nosotros queremos modificar. Entonces es la tabla, vamos a abrir comillas y vamos a la tabla empleado punto, en el caso de las columnas es así, punto, la columna que tú quieres modificar, ¿verdad? Departamento ID y cerramos comillas, coma y ahora ingresas el nuevo nombre. El IntelliSense incluso aquí te lo dice, mira, ahora está en negrita y te dice new name, ok, o sea que tú también te puedes guiar de este IntelliSense, ok. Entonces yo quiero que se llame ahora departamento, nada más, ya no quiero departamento ID, quiero departamento. Entonces, y al final nosotros tenemos que agregar column. ¿Por qué column? Porque tú tienes que especificar qué es lo que estás modificando, ¿verdad? Entonces ahí escribimos column. Entonces si nosotros ahora procedemos a ejecutar esto, yo espero que este departamento ID sea cambiado a departamento. Y sí, así fue. Ahora si refrescamos esto, vamos a buscar departamento ID y ya no está más. Ahora simplemente tenemos a
departamento, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tú quieres modificar, digamos, el tipo de valor o el tipo de dato de esta columna o de cualquier columna? Pero en este caso yo quiero que el departamento ya no sea integer, ya no quiero que sea ingresado con números, quiero que sea ingresado, digamos, con algún string o alguna palabra o alguna letra. Entonces ya no sería integer. ¿Tú cómo modificas esto? Entonces ya no quieres que sea integer, quieres que sea, digamos, varchar, ¿ok? Obviamente lo puedes hacer gráficamente o por código. Si es por código, entonces ahí podemos hacer uso de la palabra clave alter. Entonces, alter, ¿qué es lo que queremos? ¿Dónde queremos modificar eso? En el objeto tabla, ¿verdad? Entonces especificamos el nombre de ese objeto, empleado. Entonces, ahora lo que tú quieres es modificar, ¿verdad? Ya no quieres agregar un campo, sino quieres modificar. Entonces tenemos que usar nuevamente la palabra alter. ¿Qué es lo que quieres modificar? Entonces es una columna que quiero modificar. Entonces luego tú tienes que especificar el nombre de esa columna. Entonces el nombre de esa columna es departamento, ¿verdad? Departamento, porque yo quiero modificar la columna de departamento de integer a varchar. Entonces luego de que yo ya especifique el nombre de esa columna, yo puedo cambiar el tipo de valor o el tipo de dato varchar y puedo poner de tamaño 50, por ejemplo. Lo máximo que sea es de tamaño 50. Ok, entonces si yo procedo a ejecutar esto, yo no tengo ningún error y ahora si yo refresco esta tabla ya no voy a ver integer más. Ahora va a aparecer varchar 50. Ok, bueno, entonces ya más o menos hemos explicado cómo usar el comando alter y también hemos comentado el uso de un procedimiento almacenado que te permite también modificar, hacer cambios en ciertos objetos, ¿verdad? Usando el SP rename, ¿ok? Bueno, entonces espero que este video tutorial haya sido de mucha ayuda para complementar ciertos detalles en cuanto a modificaciones de objetos se trata. Y gracias por ver este video, los espero en un próximo video. Chao.